Amén. Romanos capítulo 1, vamos a leer el primer versículo. ¿Lo tenemos todos? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El versículo 1, Pablo nos dice tres cosas en el versículo que acabamos de leer. Si usted le pone atención en lo que acabamos de leer, dice tres cosas muy importantes. Número 1, está diciendo que él es siervo de Jesucristo. ¿Ok? ¿Cuántos somos siervos de Jesucristo en este lugar? Qué bonito se oye. ¿Cuál es el trabajo de un siervo? Servir. Es trabajar para el amo, ¿cierto? Y nuestro amo es Jesucristo. Entonces nosotros somos servidores de Jesucristo, como lo dice el apóstol Pablo. Okay. Número 2, Pablo está diciendo en este versículo que es apóstol. Apóstol de Jesucristo. Okay. Ya llevamos 2. Número 1, siervo. Número 2, apóstol. Y número 3 dice de que es apartado para el Evangelio de Dios. Wow. Qué hermosas las tres partes que estamos tocando, porque ¿saben de que para ser un buen, para poder ser un buen, o para ser apartado para Dios, amado hermano, primero tenemos que servirle a Dios. Servir a Dios involucra sacar tiempo, buscar tiempo, hacer tiempo. Y el apóstol Pablo, amado hermano, no es que le sobraba el tiempo, sino que él hacía tiempo para poder hacer el llamado que Dios le había depositado a él. ¿Ok? Pablo, siervo de Jesucristo. Esta es una declaración asombrosa si consideramos el historial del apóstol Pablo. Saulo era el mayor enemigo de la iglesia. Estamos hablando de Saulo cuando todavía no ha tenido el encuentro con Cristo. El mayor enemigo de Jesucristo. Pero esto nos quiere enseñar algo, amado hermano, de que Dios, yo creo que lo tocamos la semana pasada, Dios puede hacer de cualquier persona, iglesia, algo útil. Muchas veces miramos personas que digamos, esta persona no tiene nada bueno que dar, pero eso es ante nuestra vista. Pero ante los ojos de Dios, amado hermano, esa puede ser una de las personas que Dios más use. O una de las personas que lo use más que como nos está usando a nosotros. Pero para eso, amado hermano, se necesita ser un servidor de Jesucristo. No creas que vas a ser un buen predicador, no creas que vas a ser un buen evangelista si no te metes con Dios. Los buenos predicadores, los grandes evangelistas, amado hermano, han alcanzado podemos decir, un nivel muy alto en la palabra porque se han profundizado en la palabra. Ese es número 1, porque se han profundizado en la palabra. Pero número 2, amado hermano, porque el ejemplo que ellos están dando es un ejemplo, amado hermano, que agrada a Dios y a los hombres. Porque no solamente es agradar a Dios. Nosotros podemos estar aquí agradando a Dios en este momento y podemos decir, no, Señor, yo levanto mis manos en este lugar. Pero ¿cómo somos cuando salimos de acá? El apóstol Pablo, amado hermano, tenía eso siempre pendiente, que donde quiera que él andaba, amado hermano, ya convertido, ya hablando de la conversión de Pablo, amado hermano, cuando él viene a los pies de Cristo, él da el buen ejemplo, porque él sabe de dónde viene, él sabe quién era. Y ahora no es esclavo del pecado, ahora es esclavo de Jesucristo. Y es muy importante que nosotros como iglesia, amado hermano, recordemos de dónde nos sacó Dios. El comportamiento que teníamos allá afuera, iglesia, no puede ser el mismo comportamiento que tenemos ahora en día.
Porque si tenemos el mismo comportamiento, si hablamos de la misma manera, nos vestimos de la misma manera, iglesia, decimos cosas que decíamos antes de la misma manera, amado hermano, no ha habido un cambio en nosotros. No ha habido un cambio todavía en nosotros, y es muy importante, amado hermano, que ahí es donde comenzamos a dar los frutos. Pablo comenzó a dar frutos dignos de arrepentimiento. Cuando Saulo andaba, amado hermano, allá afuera, todo el mundo le tenía miedo. Pero cuando escucharon que había habido un cambio en Pablo, todo el mundo seguía a Pablo. Pero Pablo comienza como el enemigo número 1 de la iglesia de Jesucristo. Quiero que vaya conmigo a Hechos. Hechos capítulo 7. Hay algunas citas que vienen en el libro que no las voy a tocar porque hablan de lo mismo, y quiero tocar nomás las citas que más nos acercan a lo que queremos hablar en este día. Capítulo 7, versículo 58 dice de esta manera: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Ok? Óyeme, este era el Saulo. Aquí está el primer mártir, Esteban, que seguramente andaba anunciando el evangelio de Jesucristo. Y Saulo era uno, amado hermano, de los perseguidores de la iglesia. Y cuando a Esteban, amado hermano, lo van a apedrear, Pablo está presente. O mejor dicho, Saulo estaba presente porque era el enemigo. Él no buscaba las reuniones, él no buscaba las sinagogas para ir a aprender de Jesús. Él buscaba para ir a aprender a los seguidores de Jesús. Y muchos de nosotros, amado hermano, es que mire, Dios trabaja de una manera tan especial en nosotros. Por eso le digo, de que Dios de lo inservible hace un vaso, amado hermano, que sirva. Porque si yo no lo quiero menospreciar a usted, pero me voy a poner yo de ejemplo. Para el mundo antes, para mí mismo, amado hermano, antes yo no valía nada. Yo era una persona que andaba en fiestas, que iba a esto, que hacía lo otro, amado hermano, y la gente me miraba y yo mismo decía: wow, qué vida la que yo llevo. No me sentía bien de mí mismo. Pero de eso, amado hermano, Dios me eligió para hacer de mí un vaso diferente. Un vaso de honra, dice la palabra de Dios. Y aunque para algunos, amado hermano, a lo mejor fue difícil el comienzo, tuve que comenzar a ganarme, amado hermano, a lo mejor dicho, la confianza de aquellos que me miraban dando un buen testimonio. Y todavía me sigo preocupando por dar un buen testimonio. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a servirle a Dios. Saulo, este era el Saulo, el perseguidor de la iglesia. Ahí mismo en Hechos capítulo 8, versículo del 1 al 3, le estoy leyendo esta palabra porque quiero que entendamos. Yo sé que ya la ha leído, pero quiero que mire la vida de Saulo. Versículo 1 dice del capítulo 8: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. A él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Wow. Saulo, un cazador de cristianos, pero no cazarlos para la gloria de Dios, sino cazarlos para muerte, para querer detener el fluir que Jesucristo ya había comenzado a hacer, para detener la misión que Dios había mandado a esta tierra. Pero ¿quién podrá contra nuestro Dios?
Aunque quemen las Biblias, amados hermanos, aunque quemen, lo que está sembrado en nuestros corazones, no lo podrán quemar, porque dentro de nosotros, amados hermanos, vive algo muy especial que se llama Espíritu Santo. No necesitamos estar leyendo, amados hermanos, las reglas, los 10 mandamientos, porque hay un Espíritu Santo dentro de nosotros que ya nos está redarguyendo. Sí hay que leerlo, no me lo tomen por otro lado, sino que sí es bueno leerlo, pero yo lo que quiero decirles, no nos necesitan estar repitiendo, porque el Espíritu de nosotros, amados, que mora dentro de nosotros, nos pasa diciendo las cosas que están mal dentro de nosotros. ¿Está conmigo? Entonces, este Saulo, amado hermano, era el hombre que odiaba la iglesia, quería destruir la iglesia, se preocupaba, amado hermano, de una u otra manera de buscar cartas con los reyes, con los de alto rango, para poder detener a la gente. En Saulo, iglesia, había algo que cuando él se emprendía a hacer algo, él buscaba la manera, amado hermano, de poder ejercer lo que él estaba pensando. Y eso, en cierto grado, era bueno. La semana pasada toqué y dije de que el apóstol Pablo viene a ser el Moisés del Nuevo Testamento. ¿Se recuerda? Viene a ser el hombre, el gran apóstol del Nuevo Testamento de la iglesia de Jesucristo. Pero, amado hermano, Dios muchas veces nos deja a nosotros estirarnos por un momento a ver hasta dónde llegamos. Dios como que nos da cuerda para ver qué tan libres nos sentimos cuando no somos libres hasta que venimos a Él. Que muchas veces, no, yo soy feliz, yo soy esto, allá afuera, amado hermano. Pero déjame decirte, no hay felicidad más hermosa que estar alabando y glorificando a Dios. Es lo mejor. Y a Dios tenía un propósito. ¿Cómo es que el mayor enemigo de la iglesia llega a ser el apóstol de Jesucristo? O el Moisés del Nuevo Testamento. Vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 15. Vamos a estar leyendo el versículo 9. Llega a ser el apóstol. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Él había sido llamado a ser apóstol, pero él entendía, amado hermano, él se sentía todavía de que como que no se ¿cómo quiero decirlo? No se consideraba o pensaba de que el título era demasiado para él. Y sabe de que muchos de nosotros, hermanos, cuando comenzamos, nos sentimos de la misma manera. Cuando yo inicié el pastorado, amado hermano, yo le decía a la gente, a mí no me digan pastor, porque yo no me consideraba pastor. Yo creo que aquí hay testigos que yo les decía eso. No me digan pastor, porque a mí díganme Omar, y como Omar me siento bien. Pero sabe de que Dios va trabajando en nosotros y Dios nos va puliendo. Dios nos va haciendo el hombre y la mujer que Dios quiere en nosotros. Y muchas veces no merecemos el nombre, amado hermano, pero si Dios nos ha llamado a ser sacerdotes, óigame, amado hermano, para la gente a lo mejor no valemos nada, pero para Dios, amado hermano, somos algo muy especial. Cuando yo vengo a entender, amado hermano, el valor, el privilegio, puedo decir, de lo que es que Dios me elija dentro de muchos, amado hermano, a ser el líder de esta iglesia, yo le digo, Señor, gracias, porque solamente en tus ojos puede caber esto. Siéntase privilegiado. Siéntase privilegiado del llamado que Dios le ha hecho.
A lo mejor no es pastora, no es pastor, a lo mejor tiene un puesto, pero para Dios es muy valioso y para usted lo tiene que hacer también. No menosprecie lo que Dios le ha entregado. El apóstol Pablo, amado hermano, se sentía que no era el hombre adecuado para el nombre de apóstol, pero Dios lo había elegido para esa misión. A lo mejor no te sientes la mujer, la líder de esta iglesia, de las damas, de los caballeros, no sé, no te sientes, pero sabes que a ti fue quien Dios eligió. Dios pudo haber elegido a otro que a lo mejor estaba más cerca, pudo haber elegido a Felipe, pudo haber elegido a Pedro, pero ¿sabe qué? No, Jesús, sí, amado hermano, eligió, bueno, Dios eligió a Pablo, a Saulo. Dios pudo haber elegido a alguien más en esta iglesia, porque yo andaba escondiéndome, yo andaba corriendo, yo no quería, pero Dios ya me había elegido a mí. Porque Él es el que pone y Él es el que quita. Él es el que pone reyes y quita reyes, dice la palabra de Dios. Y a su nombre. Primera de Timoteo, hermano Juan, si me ayuda a leer ese versículo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 13 al 15. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Wow. Me encanta. Recuerden que ahorita estamos viendo en lo que los puntos que tomamos, los 3 primeros puntos. Ahorita estamos viendo qué es ser siervo de Jesucristo. ¿Ok? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Todos nosotros estamos aquí porque la misericordia de Dios nos alcanzó. Es su misericordia, iglesia. Porque lo hice, dice que lo que Él hizo anteriormente lo hizo ¿por qué? Por ignorancia. Perseguía a la iglesia de Jesucristo por ignorancia. Y nosotros, ¿por qué muchas veces ya cuando estamos en Cristo Jesús, si ya los ojos, el velo se nos ha quitado de nuestra vista y somos la iglesia de Jesucristo y seguimos persiguiendo la iglesia de Jesucristo? ¿Cómo está eso, pastor? Usted es la iglesia de Jesucristo. Cuando usted habla mal de un hermano suyo, usted está hablando mal de la iglesia de Jesucristo. Usted está persiguiendo la iglesia de Jesucristo. Cuando usted desea un mal para su hermano, usted está buscando para hacer un mal contra la iglesia de Jesucristo. Pablo lo hacía por ignorancia, porque no tenía el conocimiento de Dios. Pero usted y yo tenemos el conocimiento de Dios. Es más, cuando Saulo viene a ser Pablo, estoy batallando con esto. Cuando Saulo viene a ser Pablo, amado hermano, ahora él se preocupa, amado hermano, por la iglesia de Jesucristo. Tanto que se preocupó para que usted y yo ahora en día estuviéramos aquí recibiendo su carta, su palabra. Somos la iglesia de Jesucristo. Amémonos como la iglesia de Jesucristo. Hagamos algo positivo por la iglesia de Jesucristo. Porque para eso fuimos llamados. Pablo lo que hizo, lo hizo por ignorancia. Y él, amado hermano, reconocía lo que había hecho. Y él deseaba a lo mejor, amado hermano, poder borrar todo lo que hizo. Pero el pasado está atrás.
Nuestro pasado, amado hermano, quedó atrás. Ya Dios nos llamó a una nueva vida, porque la misericordia nos alcanzó a nosotros. Recuerden que dijimos de que el libro de, la carta de Pablo, amado hermano, habla sobre la justicia de Dios. La justicia de Dios hacia su iglesia. Mire, yo quiero ir más rápido porque quiero avanzar, pero es que esta palabra es buena. Quiero que la disfrute. Si un versículo avanzamos, pues un versículo avanzamos, pero quiero que usted entienda el propósito de la palabra de Dios hacia nosotros. Dice que lo hacía por ignorancia e incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante que la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo fui uno de ellos. Yo fui uno de ellos. Todos nosotros fuimos uno de ellos. Este es Saulo. Todavía no lo hemos, según vamos siguiendo la palabra, no hemos visto el encuentro con Dios. Pero este Saulo, amado hermano, es el perseguidor de la iglesia todavía. Es el hombre que quiere detener el fluir del Mesías, de la palabra, del Salvador, pero que está a punto de recibir algo muy importante. ¿Qué causó la conversión de Saulo de Tarso a el apóstol Pablo? El encuentro con Cristo. ¿Qué fue lo que nos hizo a nosotros ser personas diferentes? El encuentro con Jesucristo. Oh, no hay cambios en tu vida. No has tenido un encuentro genuino con Cristo todavía. Pudiste haber levantado tu mano. Alguien te pudo puchar y decir: pasa, pasa, para que te miren, porque tu deseo es de que Él levantara su mano. No, amado hermano. Cuando tú tienes un encuentro genuino con Cristo, las cosas cambian. Déselo al Rey. Nadie te tiene que andar pushando, nadie te tiene que andar empujando, nadie te tiene que decir: hoy hay servicio, nadie te tiene que decir: tienes que leer la Biblia, nadie te tiene que decir: hay que ayunar. No, mi amado hermano, tú lo tienes porque tú tuviste un encuentro genuino con Cristo. ¿Qué dice la palabra? El espíritu busca las cosas de la carne, ¿cierto? No, ¿verdad que no? No, dice que busca las cosas del espíritu. Pero el espíritu. Ahora bien, si en tu vida todavía no hay ese deseo, ¿sabes por qué? Porque la lucha de la cual habla la palabra, amado hermano, como que estás perdiendo la batalla, como la pesa. Por ratitos estás aquí, por ratitos el espíritu quieres encontrarte al diablo y lo quieres devorar. Y le dices: venite que ahorita te devoro. Pero al siguiente día, amado hermano, la cosa al revés. ¿Qué pasó con el hermano? Y a días no lo miramos. El hermano era el primero que venía a la iglesia. ¿Qué pasó con él? Y le llama, amado hermano, le manda algo y le dice: ¿qué pasó, mi hermano? Mire, pastor, mañana ya tenía planeado estar ahí. Y llega el día de mañana, amado hermano, y no aparece. ¿Será eso andar en el espíritu? No, mi amado hermano, porque andar en el espíritu, nadie te tiene que escuchar. Tú sabes cuando el espíritu dentro de ti gime y clama y te dice: yo necesito del agua de la vida, yo necesito de la carne que alimenta mi espíritu. Perdón, de la palabra que alimenta mi espíritu. Entonces, amado hermano, si andabas aquí, hoy sí, espíritu arriba. Viene el problema, gloria a Dios, Dios me va a ayudar a salir de esta.
Viene la enfermedad, pues Señor Jesús, yo sé que tu palabra dice de que seremos probados, que vendrá la enfermedad, pero que después de esto yo estaré un escalón más arriba. Yo voy a pasar la prueba. Vivir en el Espíritu. Y el apóstol Pablo va más allá todavía. Dice el apóstol Pablo en la prueba: si para mí el vivir es Cristo, si yo sigo viviendo, gloria a Dios, yo seguiré predicando esta palabra. Pero si muero, dijo el apóstol Pablo, es ganancia. Bueno, y usted dirá: ¿cómo que ganancia? Si te vas a morir. Amado hermano, estamos tan aferrados a lo terrenal. Queremos el Tesla porque ya no queremos andar manejando. Sí, el carro nuevo que ha salido, los carros nuevos que han salido, el Tesla, ahora ya no tiene usted que manejarlo. Ya estaba mirando las noticias que están teniendo controversia porque los que van sentados ahí quieren ir viendo películas y el tráfico corriendo. Y alguien te va, tú le pones la dirección a donde vas y alguien te está manejando cómo llegar hasta el lugar de destino. La comodidad. Ya no queremos venir a la iglesia porque ahora hay mensajes, amado hermano, en YouTube, en el Google, en el WhatsApp, en el Facebook, en el Instagram. ¿Cómo? Ese no me lo sé. Pero, amado hermano, seamos sinceros. Si nosotros dejamos que esta carne, amado hermano, comience a consumir todas estas cosas, la iglesia va a terminar cerrada. Porque la carne para nada aprovecha. Aprendamos a andar en el Espíritu. Vivamos en el Espíritu. Dios sabe de las cosas que tenemos necesidad. Y por ahí viene la prédica el sábado. Pero ahorita estamos en Romanos. Amén. Hermano Juan leyó el Timoteo, ¿cierto? Amén. ¿Qué causó la conversión de Saulo de Tarso a el apóstol Pablo? Vaya conmigo así, Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. ¿Ya su nombre? ¿Se está gozando de la palabra, hermano? Ok, Hechos capítulo 9, versículo, vamos a leer del 1 hasta el versículo 9. Dice la palabra: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Wow. Vaya encuentro, ¿cierto? Ayuno, ciego y con una misión encima. Saulo fue llamado, amado hermano, con una misión. Usted y yo fuimos llamados con una misión.
¿Verdad que sí? Pero ¿sabe de que Jesús cuando dice que se le aparece a un hermano, dice de que le dice, vete a tal lugar o llévenlo a tal lugar y ahí se le dirá lo que tiene que hacer? Dios es un Dios de orden. Hay un orden que seguir. Pero cuando nos metemos con el Señor, cuando nos queremos someter a Dios, dice la palabra que le dijo, llévalo a tal lugar y ahí se le dirá lo que tiene que hacer o qué es lo que va a pasar. Dios quería, hermanos, que Saulo tuviera un comienzo nuevo. Que viera, amado hermano, al abrir sus ojos algo nuevo, algo diferente, que su pasado pudiera quedar enterrado por completo. Que al abrir sus ojos sería abrir, amado hermano, un nuevo capítulo en su vida. Y no fue lo que Dios nos prometió a nosotros, ¿verdad que sí? Todas las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Pero no podemos escuchar la voz de Jesús, no podemos escuchar la voz de Dios. Preferimos escuchar a aquel que nos dice, tú no vales nada. Tú vas a esa iglesia y no eres nadie. Si ya Dios borró tu pasado, eres una nueva persona, eres un nuevo ser. Él te dio la salvación, Él murió por ti. Él no murió solamente por 2-3 meses, no, Él dio vida eterna en cada uno de nosotros. Pero quiere que nos esforcemos, quiere que caminemos, quiere que hagamos un esfuerzo, amado hermano, que nos llenemos de su gloria. Porque solamente recibimos algo primero, amado hermano, pero la gloria continúa cayendo cada día en nosotros. Son nuevas las misericordias que Jesús tiene para cada uno de nosotros todos los días. Vale la pena servirle a Dios. Pablo, amado hermano, ahora sí viene a ser Pablo. Llegó en el lugar, puedo decir, exacto cuando Dios lo necesitaba. Hechos capítulo 9, versículo, vamos a pasar como 3 versículos de ahí mismo donde estábamos leyendo. Hermano Rosalío, por favor, si me puede ayudar. Hechos capítulo 9, versículo del 13 al 20. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tienes autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque el instrumento escogido me es este para mi nombre, para llevar en mi nombre, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermanos, Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Hasta ahí, ¿está bien? Hasta el 20. Amén. Gloria al Señor.
Dios le da el paquete completo. Lo lleva, lo prueba. Pablo, hermano, es probado desde el inicio. Pero como sigue las instrucciones, las cosas le van saliendo bien. Cuando seguimos las instrucciones de este libro, las cosas no salen bien. Porque no fue fácil. El hombre, amado hermano, miraba bien. Si yo me preocupo, amado hermano, porque ahorita estoy batallando un poquito con la vista después de la operación. Hay momentos que como que amanece uno con la vista bien baja, como que no tiene los faroles, la luz correcta. Ahora imagínense mirar bien y que de repente se quede sin vista. Bueno, Señor, si para esto me estás llamando, prefiero seguirte, porque allá no necesitaba andar, que alguien me caminara. Pero, amado hermano, cuando nosotros seguimos el proceso de Dios, por momentos va a doler, por momentos nos va a lastimar, por momentos, amado hermano, vamos a querer gritar, pero no podemos tirarnos para atrás. Dígale al Señor: ayúdame a llegar al propósito por el cual yo estoy aquí, por lo que yo estoy pasando. No es fácil, pero Dios está contigo. Aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que dice la palabra. Ananías también, amado hermano, se preocupó. Ananías le entró el nervio porque ya sabía quién era Saulo y le dijo: pero Señor, ¿cómo tú me traes a mí a este asesino acá? Este es un mensaje para la iglesia. Señor, llévame al vecino, aquel que me regala chocolates, pero aquel que me dice que es racista. No, señora, ese no. ¿Verdad que queremos acomodar las cosas algunas veces? Pero Dios le dice: no, Ananías, yo te lo mandé a ti porque tú vas a orar por él. ¿Por qué? Dice el versículo 15, dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Mira, Ananitas, tú te has estado preparando tanto y me quieres venir ahora con que no eres mi soldado, con que no eres mi siervo, como dice Pablo en el primer versículo. No le dice a Ananías: tú te levantas, tú vas a ir a orar porque instrumento útil me es este. Todos nosotros somos instrumentos útiles para Jesús. No todos vamos a hacer lo mismo, pero todos somos útiles en el ministerio del Señor. Dios nos necesita a todos. Por eso estamos aquí. Entonces, amado hermano, aquí es donde Pablo, amado hermano, tiene el encuentro verdadero con Jesús. Aquí es donde Pablo recibe el llamado. Aquí es donde comienza el ministerio de Pablo. Comienza a ser el siervo de Jesucristo. Pero el versículo 1 también dice de que es apóstol. ¿Qué es apóstol? Es alguien enviado a una misión. El apóstol Pablo, enviado a una misión. Nosotros, amados hermanos, fuimos llamados a una misión. El problema de la iglesia de Cristo ahora en día, amado hermano, de que sabe que la iglesia ahora le pide a Dios dones, de que quiere poner las manos para que las enfermedades se vayan. Y eso no es malo, no me lo malinterprete. Queremos, amado hermano, que Dios nos dé la interpretación de lenguas. Pero ¿por qué no comenzamos a usar lo que ya Dios nos dio? El llamado que ya nos dio Dios. Comenzar a predicar la palabra. Porque eso es para todos. Comencemos por ahí y Dios después. Las otras cosas, dice el Señor, vendrán por añadidura. Es que hay que seguir el ejemplo.
Bueno es Dios. Entonces el apóstol, Dios tenía un ministerio único y especial para Pablo y los demás apóstoles. Era llevar el mensaje de salvación a todas partes. Ese era el mensaje. Esa era la misión que tenía. Y vaya que Pablo pudo lograr ese ministerio. Sabe de que yo admiro todos los personajes de la Biblia. Me encanta Moisés. Me encantan todos los personajes, Abraham. Pero si hay alguien, amado hermano, que me da valentía, hay alguien que me da consejo, hay alguien que me motiva a seguir adelante, son las cartas de Pablo. Ponen algo nuevo en mí, que cuando estoy triste, cuando estoy solo, voy a leer las cartas, amado. Es que ahí está todo. Y me ayudan a seguir hacia adelante. Pablo no está aquí. Sus cartas están aquí y nos están ayudando a cada uno de nosotros. Porque no somos nosotros, es la palabra de Dios en nosotros. Eso es lo que nos ayuda a seguir hacia adelante. En el libro viene un tema que medio lo voy a tocar un poco, que dice: ¿hay aún apóstoles hoy dentro de las iglesias? Porque usted sabe, ahora se ha levantado mucho apóstol también. Apóstol por aquí, apóstol por allá. Reciben una clase y ya son apóstoles y quieren que se les diga apóstol, pero no están dando los frutos que la palabra del Señor dice que tenemos que dar. Yo prefiero no tener ningún título y que pueda estar haciendo la voluntad de Dios. Para predicar el evangelio solamente tienes que meterte en oración y escudriñar la palabra, porque tienes que ir a representar bien a Jesucristo. No puedes decir yo voy a ir a predicar y no lees la palabra y no escudriñas la Biblia, porque vas a ir a representar a Jesucristo. La gente allá afuera necesita saber quién es Jesucristo y les tienes que decir quién es Jesucristo, por qué vino a esta tierra, cuándo, no exactamente a la fecha, pero cuándo más o menos volverá. Cuando las cosas que están pasando ahora en día, esas son las señales y tenemos que saberlo. Pero no necesitamos un título. Necesitamos tener amor por las almas. Eso es lo que necesitamos. Tener amor por las almas. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No estés fundado en el apóstol, no estés fundado en el pastor, no estés fundado en el reverendo, no estés fundado en el obispo. No, amado hermano, tú tienes que estar fundado en Cristo Jesús, porque Él fue el que murió por ti en esa cruz. Porque, amado hermano, como seres humanos podemos fallar. Yo le pido a Dios no fallarle, porque no quiero ser tropiezo para nadie, pero soy ser humano y ojalá y nunca le falle a Dios. Pero si eso llegara a pasar, tú no tienes por qué apartarte, porque el hombre le falló a Dios. Tus ojos, tu vista, tu corazón, tu alma tienen que estar puestos sobre el fundamento principal, que es Cristo Jesús. Pablo se representa como el apóstol. ¿Sabe de qué estaba hablando con? No estaba hablando. Sí, estuvimos tocando con mi esposa esta enseñanza un poco. Y mientras escudriñaba la palabra, dice la Biblia de que hay requisitos, o habían requisitos en aquel tiempo para que pudieran ser apóstoles. No era que nomás les daba el título y ya estuvo. No, habían requisitos para poder llegar a ser apóstoles.
Dice Pablo, apartado para el evangelio ¿de quién? De Dios. Esa era su misión, predicar el evangelio de Dios. La dedicación y devoción de Pablo hacia el evangelio de Dios se ve en Romanos capítulo 1 versículo 16, donde estábamos leyendo. Lo vamos a pasar un versículo adelante, pero luego regresamos para atrás. Ahí en Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dijo Pablo, no me avergüenzo. No me avergüenzo de que me digan que antes yo era el perseguidor. No me avergüenzo de que me digan antes yo era el borracho. Yo era el alcohólico. No me avergüenzo del evangelio, dijo Pablo, porque ahora ya no soy el mismo. Dios me cambió. Dios nos cambió. No te avergüences de ser hijo de Dios, porque eres diferente. Somos diferentes en Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 1. ¿No los he dejado hablar o no quieren preguntar? O todo está bien, ¿verdad? Primera de Corintios. Estamos viendo ahorita lo que es apartado para el evangelio. ¿Ven? Capítulo 1, versículo 17 al 18. Dice, porque Pablo es el apóstol ahora: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Dijo Pablo, yo no vengo a contar historietas. Yo no vine a entretenerlos. Yo no vine a un show. Yo no vine a un escenario de comedia. No. Dice Pablo, yo vine a presentar el evangelio de Cristo. Dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Poder de Dios. La palabra de Dios es poder en nosotros. Es poder de Dios en nosotros, iglesia. Y ahí mismo en Efesios, ahora vamos a Efesios, Primera de Corintios 17 al 18. Ahorita vamos a ver Efesios 6, capítulo 18, versículo al 20. ¿Alguien lo tiene? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Ese era el apóstol Pablo. Buscaba consejos, buscaba ayuda. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. ¿En qué? No en la carne. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio.
Aquellos que todavía creen que es un mito, aquellos que todavía creen que Jesús no existió. Ya Pablito se nos fue. Los apóstoles se nos fueron. Pero usted es un seguidor de Jesús. Usted es un apóstol de Jesús. Oh, pero no tengo el título. No necesitas el título. Tú eres un apóstol de Jesucristo. Apóstol es un seguidor que hace la voluntad, que está dispuesto, amado hermano, a llevar el evangelio de Cristo a donde quiera que pueda. ¿Hasta el 20 dijimos esa? Sí, ¿verdad? Por el cual yo soy embajador en cadenas, que con de nuevo hable de Él como debo de hablar. Eso es, amado hermano, ser un apóstol de Jesucristo. Pablo se identificaba porque él sabía que tenía esos requisitos en él. Dijimos que estamos viendo el punto de apartado para el evangelio, ¿amén? Ok, aquí en el libro quiero leer lo que dice el libro, lo que le estaba hablando. Dice: hoy en día nadie satisface los requisitos de un apóstol, porque un apóstol tenía que haber visto al Cristo resucitado. Número 1, y vamos a ver las citas. Cuando buscan un reemplazante para Judas, Cristo no se aparece a los hombres hoy. Hablando de las citas que vamos a hablar ahorita. Vaya conmigo, 1 de Corintios, capítulo 15, creo que es la que quiero tocar. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Yo creo que ya habíamos leído ese versículo, ¿cierto? Sí. Amén. Ahora, 1 de Corintios, capítulo 9, verso solamente el 1. Amén. Ahí es donde le digo, donde vienen los comentarios que dice que para haberse considerado apóstol de Jesucristo, usted tenía que haber visto a Jesús. Bueno, usted me dirá, el apóstol Pablo lo vio. Recuerda de que dice de que él, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche en que Jesús, hablando de la Santa Cena. Entonces, amado hermano, pero el apóstol Pablo, amado, no está interesado tanto en un título. El interés del apóstol Pablo es de que la palabra de Dios sea predicada, y sobre todo, amado hermano, como lo dije al inicio en la primera clase, de que pudiera llegar el evangelio a los gentiles. Porque Pablo vino a predicar el evangelio a los gentiles. Pedro predicó allá a los judíos. Por eso, ¿cómo no vivir agradecido? Porque Dios eligió al apóstol Pablo, porque ese regalo llegó a nosotros. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 21 y 26. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Cayó, dice, ¿sobre quién? Matías. ¿Matías conoció a Jesús? Sí lo conoció, anduvo con él. Entonces está hablando de los requisitos que se necesitaban para ser el apóstol. Y aquí hay muchas citas bíblicas. Hermano Juan tenía algo que compartir. Y en Hechos 20
Dice el 21, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo dice el 24, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Hay un aspecto negativo en la separación del pecado, de las cosas del mundo, etc. Pero este versículo enfatiza uno de los aspectos positivos, no separación de, sino separación para. La dedicación y devoción de Pablo hacia el Evangelio de Dios se ve en Romanos 1:16, que ya lo leímos, Primera de Corintios, y todas las citas casi que están aquí ya las miramos casi todas. El Evangelio de Dios, de esto se trata el libro de Romanos, del Evangelio de Cristo, predicar la palabra de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo fue elegida para predicar el mensaje de salvación. Este es el primer versículo. Y yo quisiera saltarme mucho más, porque hay cosas más bonitas, muy bonitas. Pero tenemos que comenzar a disfrutar la palabra de Dios. Dios es bueno, Dios nos ama. Dios nos quiere capacitar. Dios nos quiere capacitar a través de su palabra, iglesia, para que lo podamos representar mejor allá afuera. Porque somos su iglesia. Nosotros somos los que representamos a Cristo allá afuera. Así es de que por este día vamos a dejarlo ahí. Le voy a invitar, se ponga de pie. Cierra sus ojitos. Señor, le damos gracias en esta noche. Gracias, Padre Celestial, por el privilegio que tenemos de estar en su casa. Gracias, Señor, porque sabemos que a través de su palabra, Señor, creceremos y seremos mejores, Señor, discípulos para usted. En este día, Señor, yo le pido que usted bendiga a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que podamos cada día vivir en el Espíritu. Que valoremos el regalo de la salvación que nos fue dada, Señor, a través de su Hijo amado Jesucristo en esa cruz. Señor, le damos gracias en este momento por el precio que Jesús tuvo que pasar en esa cruz por mis pecados, por elegirme a mí, porque sabía, Señor, de que nosotros íbamos a ser instrumentos útiles en su palabra, en su verdad, para llevar el mensaje de salvación a aquellos que lo necesitan. Damos gracias, Señor, en este momento por la oportunidad que usted nos permitió de estar en su casa, alabando y exaltando su nombre, Señor. Gracias le damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tome asiento.